la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 36 minutos son los que pasan de las 8 de la mañana si nos están escuchando en directo. Unos cuantos minutos pasarán de las 2 de la tarde si lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos desde las 2, justo después del informativo Primera Plana. Cordial saludo de José Aurelio Martínez. Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una jornada más. Los desayunos de Solo Radio, una parte importante de los servicios informativos. Este programa, pues ya saben que en sus contenidos intenta siempre que sean variados, contenidos interesantes para los amigos y amigas que compartís con nosotros. Nuestra programación viene a través de Internet en cualquier lugar del mundo o a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. La verdad que ya un poco tradicional en nuestra sintonía ha sido en los últimos meses contar con representación política en la tertulia de los martes y vamos a continuar así. Si nuestros invitados quieren seguir viniendo a este programa, quieren participar en este espacio, quieren también que los oyentes puedan hablar con ellos pues al menos una vez a la semana, pues seguiremos haciéndolo y tendremos oportunidad así pues desde el inicio de la legislatura incluso el tener posibilidad de que se sientan durante unos minutos cercanos a los oyentes de Solo Radio, que como sabéis, como siempre os comentamos, tenéis línea directa con la radio, bien a través del correo electrónico participaellin@soloradio.es o bien a través del teléfono si quieren incluso que escuchemos su voz a través del 967 30 53 21, 967 30 53 21. Y hoy martes también vamos a contar con invitados que hace unas cuantas horas pues tenían seguramente los vellos de punta, el corazón latiendo a un ritmo totalmente diferente a como lo está haciendo en este momento, porque estaban en plena noche electoral. Estaban conociendo ya quizás los recuentos de las urnas y estaban haciendo sus cábalas rápidamente con los resultados que iban llegando. Supongo que ahora ya mucho más tranquilos están con nosotros en este estudio de Solo Radio. María Jesús López, muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. María Jesús, como saben, era la número uno, bueno, es la número uno en la candidatura de Ciudadanos, era candidata a la alcaldía de Ellín y bueno, pues ahí estará como concejal la próxima legislatura. También está con nosotros Francisco Javier Morcillo, es el segundo concejal después de Beatriz, la cabeza de lista de Izquierda Unida Ganemos, quien estará también otros 4 años en el Ayuntamiento de la ciudad. Francisco Javier, saludos, buenos días. Muy buenos días. Y está con nosotros el que, está llamado a ser alcalde de nuestra ciudad en los próximos 4 años. Ramón García era candidato, ahora ya no lo es, porque ya han pasado las elecciones, del Partido Socialista. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Nos faltaría quizás una pata más en esta mesa, que sería algún representante del Partido Popular. Invitados están, suponemos que llegarán con algo de retraso al programa y se unirán a nuestra tertulia en el día de hoy, que será un poco de valoración e incluso de, ¿por qué no?, ya mirar un poco al futuro. Estamos en unas situaciones que no podemos perder ni un minuto, aunque lógicamente todo esto lleva su proceso, pero Ellín y los ellineros no podemos permitirnos que nuestros políticos pierdan ni un minuto, con lo cual ya deberían estar teniendo las cosas muy claras de lo que hay que hacer en los próximos meses. Bueno, si os parece, vamos a comenzar un poco haciendo una pequeña crónica, ¿no?, de lo que fue esa jornada electoral. Tuvimos un programa especial en el pasado domingo
donde, bueno, nuestros invitados, que algunos de ellos han vivido varias campañas electorales, estuvo con nosotros Sonia Martínez, estuvo Fernando Andújar, estuvo también Juan Roldán, estuvo con nosotros, me falta uno, ¿quién es? Alexis Armengol, quizás el más joven de todos nuestros invitados, y decían que dentro de lo que cabe ha sido una campaña electoral bastante tranquila, ¿no? Ha sido... si no light o descafeinada, ha sido más tranquila que otras que se recuerdan, ¿no? En otros momentos en Ellín. Bueno, tuvo sus momentos álgidos también, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que comparado con otras no ha tenido nada que ver. De todas formas, yo creo que es como tiene que ser, ¿no? El que cada partido se dedique a su programa electoral, se dedique a sus mítines, sus ruedas de prensa, y bueno, pues no digo yo que no se hable algo del contrincante político, pero sí que, bueno, dentro de unas normas que yo creo que son las que se han seguido durante todo esta campaña. Y yo, bueno, pues, yo también, la verdad es que en ese aspecto, ya cuando presenté mi candidatura, yo dije que pretendía que esta campaña fuera una campaña totalmente limpia, en la cual no íbamos a intentar por todos los medios no entrar en cosas que no fueran, pues eso, el debate político y el debate de ideas, y bueno, pues así más o menos lo hemos hecho, ¿no? En todas las tertulias que hemos estado, en todos los sitios, hemos expuesto nuestro programa electoral, en nuestros mítines lo mismo, hemos obviado, en cierto modo, a cualquier contrincante político. Lógicamente, el que no se podía escapar en estos momentos era el Partido Popular, pero no por nada más, sino porque era el equipo de gobierno y, lógicamente, bueno, pues habría que en cierto modo criticar su gestión, como sí se ha hecho, pero dentro de, como digo, dentro de los cauces de normalidad. Y por lo demás, bueno, pues la campaña, por lo que respecta, ha sido una campaña que al final se hace larga, son 15 días muy intensos, y bueno, y ya lo del domingo, pues la verdad es que sobre todo esos 20-30 minutos últimos hasta que ya se supo el resultado definitivo, bueno, pues la verdad es que hubo un momento ahí de tensión porque no llegaban los datos y al final no sabíamos el resultado definitivo cuál iba a ser. Y bueno, pues nada, la verdad es que contento, satisfecho y, bueno, y agradecidos a todos. Javier, alguna campaña electoral lleva también, ¿no? ¿Cómo ha visto esta respecto a las demás? Bueno, la verdad es que la campaña ha sido una campaña donde creo que todos los partidos que concurríamos, pues lo que hemos realizado ha sido una campaña en la cual hemos ofrecido a los ciudadanos nuestras propuestas, hemos participado en diferentes actos en todos los barrios y pedanías, y sobre todo pues hemos trasladado a través de ustedes, que hay que agradecer. Yo quiero desde aquí pues felicitar a este medio de comunicación y también al conjunto de medios de comunicación, sobre todo porque han sido pues los que han podido transmitir a los ciudadanos y ciudadanas de Ellín las propuestas de los diferentes grupos políticos y en particular en este caso de Izquierda Unida Ganemos Ellín. Esa es un poco la campaña. Nosotros no queríamos entrar en sobre todo críticas o sobre todo en una campaña donde se podía descalificar al adversario. Pretendíamos que era mucho más interesante pues debates, que de hecho también agradezco a esta casa que ha propiciado, al menos en las 2 semanas que han habido de campaña, pues hemos tenido debates con todos los grupos políticos, eso es interesante. Lo que pasa es que nosotros sí hemos vivido una campaña un poco extraña porque agentes externos y sobre todo gente externa a lo que era el proceso de elecciones municipales, pues sí ha distorsionado, al menos desde nuestro punto de vista, al menos nuestra campaña. Nosotros hemos tenido, pues, y por todos es conocido, y bueno, y los ciudadanos de Ellín que me estén escuchando, pues gente que se estaba concentrando todos los días en el recinto ferial a través de incluso de una petición autorizada legítimamente por la subdelegación de gobierno para realizar actos informativos referente al Ayuntamiento de Ellín, y puesto de hacer todo eso lo que se estaba haciendo era pues criticar, insultar, incluso pues decir cosas que no eran verdad a Izquierda Unida Ganemos Ellín. Eso me parece que también que está fuera de lugar. Decir que nosotros tuvimos un problema en el acto central de campaña donde alguna gente también de este colectivo quiso reventar nuestro acto electoral, estuvieron en la Plaza de Toros, incluso tuvo que acudir los agentes de seguridad, sobre todo porque hubo gente que pasó dentro a repartir folletos en contra de nuestra coalición. Y el día de la jornada electoral, que me parece lo más democrático que hay en este país, sobre todo el derecho de la libre que cada ciudadano
pueda ir a votar libremente, pues tuvimos que estar los interventores y apoderados de Izquierda Unida, incluso hasta los cuerpos de seguridad, vigilantes y pendientes de que no se taparan las papeletas, que no se metieran en las gallinas en las urnas, perdón, en las urnas no, en la cabina donde estaban las papeletas, se metieran folletos en contra de Izquierda Unida, y todo eso lo hemos vivido, y la verdad es el punto negro, creo que de esta campaña, y cada uno que saque sus conclusiones. Nosotros pensamos que todo esto está fuera de lugar, y los ciudadanos, pues que me estén escuchando, pues seguramente lo habrán podido comprobar, y yo creo que es algo también anecdótico en una campaña electoral, y sobre todo yo lo que veo muy mal, cada uno lo puede expresar como quiera, en los debates, en los foros, que quiera, pero sobre todo me parece que la jornada de votación es una jornada para respetar, y sobre todo pues esa gente se dedica a tapar papeletas, a llevar propaganda electoral metida en las cabinas, y que la propia Policía Nacional, Policía Municipal, los interventores tengamos que estar pendientes de todo eso. Creo que todo eso sobra, y eso no es democracia. María Jesús, era la primera campaña electoral. ¿Qué digo? Campaña electoral. Era los primeros días prácticamente de darse a conocer ciudadanos en Ellín y personalmente también, ¿no? ¿Cómo la ha vivido? Pues para mí ha sido, quiero decir, yo no puedo comparar con nada. Nunca he estado ni como apoderada, ni como afiliada, ni como simpatizante, ni como nada dentro de la campaña electoral, salvo como mi deber de votante, ¿no? Y para mí ha sido sorprendente, ¿no? Lo hemos querido hacer como pensábamos que se tenían que hacer las cosas. Pues creo que más de 30 actos con gente, a veces con una sola persona, pero no importa que haya una. Lo importante es que llegue el mensaje. Una sola rueda de prensa, porque pensamos que para nosotros todas las personas tienen que estar por delante de cualquier cosa, y las personas como vosotros, que sois los responsables de informar, tenéis que estar para eso, para informar, no para transmitir directamente lo que decimos, porque para eso compraríamos publicidad en los medios, ¿no? Y después, pues sí, 1.213 personas que han confiado en nosotros. De hecho, ayer me dediqué prácticamente a unas cuantas, ¿no?, a agradecérselo en persona. Como son 1.213, creo que lo que me queda puedo hacérselo a todas las personas. Después de última hora del domingo, realmente es un éxito, porque sin conocernos de nada, prácticamente, solo la familia, pues hemos conseguido pues más del 9% de votantes que confían en nosotros. El mensaje creo que ha llegado, cuando ha llegado, y creo que ha llegado el mensaje del cambio. Y el mensaje principal que hacemos nosotros es un Ellín sin bandos, sin rojos ni azules, ni nada de eso. Yo insisto que creo que es lo que tenemos que hacer de aquí al futuro. O sea, empezarnos a olvidar de nosotros y de cada uno de nosotros, y pensar en el conjunto de nosotros, en lo mejor para Ellín. Tenemos 4 años de un trabajo duro que empieza ahora, y tenemos 4 años para que al final de esos 4 años lo que tenemos que hacer es sentirnos orgullosos del trabajo bien hecho. Bueno, pues vamos a analizar un poquito esos resultados que se daban. La fuerza más votada en Ellín fue el Partido Socialista Obrero Español, seguido del Partido Popular. 9 concejales conseguía el Partido Socialista, 8 Partido Popular, y tanto la formación Izquierda Unida Ganemos como Ciudadanos conseguían 2 cada uno. Unos resultados que más o menos podríamos decir entran dentro de lo que pensábamos que podía ocurrir. Ramón, por ejemplo, en muchas ocasiones aquí en estos mismos estudios lo decía, que la cosa podía estar bastante, bastante ajustada, ¿no? Y es más o menos, ¿no?, es lo que ha ocurrido. Sí, yo desde el primer momento, antes ya incluso de la campaña electoral, lo venía diciendo de que iba a ser una campaña muy complicada, en la cual, bueno, pues seguramente, bueno, yo tenía que prácticamente seguro que mayorías absolutas no iban a haber, que al entrar tantos partidos políticos en la lucha por entrar al ayuntamiento iba a ser mucho más complicado, iba a estar mucho más repartido el voto, como así ha sido, y bueno, pues estaba claro de que las mayorías absolutas estaba claro que iban a desaparecer. Nosotros estamos muy contentos con nuestro resultado, no hemos perdido ningún concejal con respecto a las anteriores, lógicamente. Nos hubiera gustado haber ganado y por mayoría absoluta, pero bueno, los ciudadanos han decidido que ahora es el tiempo del diálogo, es el tiempo del pacto, y nosotros estamos por la labor totalmente, ¿no? Y como digo, nuestros resultados son francamente buenos, entre otras cosas porque si echamos la vista atrás,
pues la verdad es que hay que ver de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Estamos el Partido Socialista ha pasado estos 4 años, han sido muy duros. Bueno, venimos del año 2011, perdimos 6 concejales de golpe, y bueno, pues la verdad es que fue un golpe duro que también se notó en lo que son los cimientos del Partido Socialista en Ellín, con cambios de ejecutiva, con dimisiones de concejales. Es decir, ha sido todo muy duro hasta llegar hasta aquí. Por eso nosotros, o yo en este caso, que soy responsable y estoy aquí esta mañana con vosotros, lo pongo muy en valor, porque sinceramente, como digo, echando la vista atrás y viendo dónde estamos ahora mismo, hay mucha gente, tanto dentro del propio Partido Socialista como fuera del Partido Socialista, que no daba ni un duro por nosotros hace 3 años. Y esta ejecutiva que entró el 19 de enero del año 2013, a la cual yo no tengo palabras nada más que de agradecimiento por el trabajo que han desarrollado, no ya en la campaña electoral, sino en estos 3 años, como te digo, pues la verdad es que, como digo, nadie da un duro por nosotros, ya han hecho un trabajo exagerado. Hemos ganado, se ganó la ejecutiva, se ganó las primarias al secretario general, se ganó las primarias, el secretario general me refiero a Pedro Sánchez, se ganó en las primarias que hicimos para candidatos, hemos ganado las elecciones europeas en Ellín, y el colmo ya, el sumo ha sido ganar las elecciones municipales en Ellín. Sinceramente, es para estar contento, es para estar satisfecho, y sobre todo, bueno, pues agradecerle a esos casi 5.000 votantes que nos han dado su apoyo y respaldo, pues ese apoyo, porque sinceramente esperamos, y así lo he dicho en todos los mítines, que si los ciudadanos volvían a depositar su confianza en nosotros, en el Partido Socialista, íbamos a intentar por todos los medios no defraudarlos, y ese es el máximo objetivo que tenemos, no defraudar a los ciudadanos de Ellín, sino trabajar por ellos, trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo, e intentar por todos los medios vivir en una ciudad más confortable y sobre todo más próspera. El 37,13% de los ellineros y ellineras que decidieron hacer efectivo su derecho al voto apoyaron al Partido Socialista Obrero Español. Partían de esa base, tanto de Izquierda Unida como Ciudadanos, que podía el Partido Socialista recomponerse de tal manera que llegara a ser la fuerza más votada en Ellín. Javier. Bueno, a mí me gustaría primero hacer una valoración de nuestros resultados y después, pues, un poco en general que he visto del panorama que ha salido de las urnas del día 24. Lo primero que hay que decir que nosotros estamos muy contentos con los resultados obtenidos, sobre todo porque hay que tener varios factores en cuenta. El primero de ellos es la participación, la baja participación que ha existido en Ellín, una de las más bajas de la provincia. Ya en las elecciones europeas no llegamos ni tan siquiera al 40%, y en estas municipales, unas elecciones cercanas a los ciudadanos, no se ha llegado al 60%, con lo que quiere decir que son datos preocupantes, ¿no?, para todos. Nosotros estamos contentos sobre todo porque con ese índice de participación menor, aproximadamente pues en torno a un 7% menos que hace 4 años, pues hemos sido casi capaces de conseguir el mismo porcentaje de votos. Hemos tenido cerca del 10%, y en las elecciones del 2011 obtuvimos el 11 y poco, ¿no? Cerca de 1.300 votos supone, pues, seguir manteniendo los 2 concejales, y sobre todo es importante en los momentos que vivíamos. Ramón decía que no se apostaba por el Partido Socialista ni un duro, y yo digo que en los últimos 5 meses por Izquierda Unida no se apostaba ni 50 céntimos. Sobre todo porque hemos tenido diferentes problemas internos, muchísimas trabas, algunas de ellas las he comentado antes, pero han sido patentes y la gente lo ha podido demostrar, lo ha podido comprobar, y hemos tenido pues la baja de un concejal, un concejal tráfugo que se fue a un grupo a un grupo no adscrito, hemos tenido bajas de militantes, hemos tenido pues una campaña dura en contra de Izquierda Unida, donde decía no se apostaba por Izquierda Unida para nada, y la verdad es que hemos sido capaces de 2 cosas. El primero, de configurar una gran candidatura. Yo creo que el futuro de Izquierda Unida está garantizado, pero para muchos años, y sobre todo con una candidatura formada, gente joven y con muchísimas ganas e ilusión de trabajar, y eso pues ha provocado
que esos resultados pues al final sean unos resultados brillantes. Yo estoy totalmente convencido de que si no hubiese sido por esas trabas que hemos tenido en los 5 últimos meses, desde el proceso de primarias, desde la salida de algunos concejales, desde el problema que surgió con la plataforma Ganemos, Izquierda Unida, Ganemos Ellín, en estos momentos podría estar hablando de algunos concejales más. Pero nos sentimos satisfechos porque tenemos una situación bastante difícil. Creo que Izquierda Unida, Ganemos Ellín, ha tenido muchísimo músculo para mantener estos resultados y la verdad es que vamos a jugar un papel fundamental en el ayuntamiento. Como he visto el conjunto de lo que ha sido reflejo de las elecciones, pues un poco lo que se veía venir, una bajada importante del Partido Popular, sobre todo por la gestión de gobierno que se ha tenido. El Partido Socialista pues ha mantenido sus 9 concejales, nosotros también, la irrupción importante de Ciudadanos, y yo creo que también, yo no voy a hablar por el resto de partidos, pero al menos también hay mucha gente que ha reconocido y ha valorado el trabajo, a pesar de todas esas dificultades que hemos tenido, el trabajo realizado en estos últimos 4 años, que ha sido un trabajo duro desde la oposición, pero un trabajo responsable y que al final nos ha permitido pues volver a tener representación en el ayuntamiento y no como algunos vaticinaban y decían abiertamente con grandes titulares en las redes sociales, incluso con megáfono en mano, de que esta organización política no iba a obtener ningún tipo de representación en el ayuntamiento. Todo lo contrario, estamos más fuertes que nunca y sobre todo con 2 concejales que van a jugar un papel fundamental en el ayuntamiento de Ellín, sobre todo por la configuración que ha salido de las urnas del día 24 de mayo. El 9,82% de los votantes ellineros decidieron dar su apoyo a Ganemos Izquierda Unida en Ellín. Ciudadanos recibía el 9,21%. Bueno, supongo que contentos también, ¿no? En la formación Ciudadanos, porque, pues, como bien decía Javier, la primera vez que presentabais candidatura y no está mal comenzar con 2 concejales. Pues no está mal, nadie ha conseguido tanto en tan poco tiempo. Y no sé, una periodista dijo que supongo una idea de broma, que le gustaría que las campañas durasen un poco más. A mí también. Con 2 semanas más no sé dónde habíamos llegado. Pero bueno, independientemente de eso, estos son los mimbres, con esto tenemos que trabajar. Lo que me siento satisfecha después de analizar los números es que no es una cosa, digamos, circunstancial. Si miras las cifras para las elecciones regionales, pues prácticamente clavamos el mismo número. O sea, no, como he dicho, ni Podemos casi puede con nosotros, porque estamos a las mismas cifras que Podemos en las elecciones entonces autonómicas. O sea, que hemos venido en plan, o sea, a consolidar, no simplemente una anécdota aquí en las municipales, sino también en las regionales, al menos en Ellín. Pues hemos grabado las cifras, quiero decir, voto arriba, voto abajo, porque siempre hay gente que no puede votar. Por ejemplo, residentes ingleses nos han votado a nosotros, me consta, pero no pueden votar a las regionales. Entonces ahí puede moverse un poco. Pero de eso estoy bastante satisfecha. O sea, el mensaje, haciéndolo como lo hemos hecho, sin meternos con nadie, pues está llegando y está calando. Y por mucho que diga, o que hubiese dicho la gente, o que salga en los medios, que si ciencia ficción, bueno, si no empezamos a pensar en cosas distintas, pues seguiremos en Ellín exactamente igual que antes. Y eso, estamos aquí para quedarnos y para evitar que eso suceda. Vamos a analizar un poquito esa victoria del Partido Socialista y también la pérdida de 2 concejales del Partido Popular. Yo vuelvo a recordar a nuestros oyentes que invitados estaban también a esta mesa de tertulia el Partido Popular, pero hasta el momento pues no ha llegado ningún representante, con lo cual pues lo vamos a hacer con nuestros invitados en este momento. Decía Javier antes, sí, bueno, pues sabiendo todos, ¿no?, los malos momentos internos que ha vivido el Partido Socialista, vosotros pensabais, ¿no?, que se recompondría a la llegada de estas elecciones en el 2015. Vamos a ver, yo creo que unas elecciones municipales, por lo que estaba comentando María Jesús, no tienen que ver nada incluso con el mismo proceso que se realiza a la misma vez, que es el proceso de elecciones regionales, que incluso con unas nacionales. Yo creo que en Ellín y en todas las localidades existe lo que se llama el voto de cercanía y el voto, sobre todo, que va dirigido a la persona, ¿no? Hay veces
que en las elecciones municipales se vota mucho más a las personas que incluso a veces la ideología política. ¿Por qué? Porque te muestra más confianza, o incluso aquí donde viene o se puede abrir el debate que la gente pues decide a veces quiénes son los mejores que lo pueden representar, y aquí por eso digo que se puede abrir el melón de lo que podrían ser unas listas abiertas para elegir a los mejores candidatos y candidatas de todos los partidos. Eso me parece importante porque es la prueba palpable que las municipales hay gente que vota una cosa en las elecciones municipales y otra cosa en las regionales. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido menos votos en las regionales y más en las municipales. Quiere decir que hay gente que ha confiado en las personas cercanas que conocen a los candidatos o candidatas de Izquierda Unida Ganemos en Ellín, y a las regionales ha optado por otra opción. Y eso nos viene pasando desde hace muchos años. Recuerdo en el proceso de 2011, donde Izquierda Unida obtuvo 1.700 votos, de los cuales 1.000 nada más fueron dirigidos a las regionales y 1.700 a las municipales, que es una variación importante. Las elecciones generales, donde yo fui candidato al Senado, yo en Ellín, como candidato de Izquierda Unida en ese momento, pues obtuve más votos al Senado que Izquierda Unida a nivel general en las Cortes en las Cortes para diputados. Eso quiere decir que se vota mucho más a la cercanía y ahí te da la posibilidad. Por eso digo que el Partido Socialista pues ha mantenido el tipo, yo creo que bien, sobre todo porque ha tenido pues la misma representación con las elecciones del año 2011, y sobre todo pues claro, es que la participación ha influido, yo creo que para todos, ¿no? Los porcentajes de todos los partidos, quitando Ciudadanos, pues son más bajos porque al menos participación, los porcentajes son más bajos y el número de votos es inferior, pero en resumidas cuentas, aquí si alguien se ha ido perjudicado o dañado del proceso de las elecciones de mayo de 2015 ha sido el Partido Popular, que sí ha perdido concejales. Nosotros nos hemos mantenido, el Partido Socialista ha mantenido sus concejales, pero el Partido Popular ha perdido 2, que se supone pues en esta configuración pues que han podido ir a parar a Ciudadanos porque realmente no tenía ningún concejal. Nosotros mantenemos 2, Partido Socialista 9. Se supone que lo que se ha perdido por parte del Partido Popular no ha ido a parar a Ciudadanos. Tendrán que, hombre, nos hubiese gustado que hubiese estado el Partido Popular aquí para hacer ese análisis, pero realmente pues desde fuera lo que se ve eso, Izquierda Unida y el Partido Socialista mantienen sus resultados y el Partido Popular pierde 2 concejales, que es lo que refleja la votación del pasado domingo. No está muy de acuerdo María Jesús con esto de que los 2 concejales perdidos por el Partido Popular son los suyos. Yo no lo he visto en mi lista. O sea, en mi lista no hay nadie del Partido Popular. Pero bueno, no me refería a eso. Que era un chiste. Pero la cuestión, en cualquier caso, al final votan las personas y dan confianza o quitan confianza. O sea, la base social de estos 1.213 votantes nuestros, porque prácticamente a casi todos los conocemos ya personalmente, proceden de todos los estratos sociales y de todas las ideologías. O sea, es bastante amplio. No es que digas, no, es que han sido de un determinado partido o de otro. No, proceden de todos, absolutamente de todos. Entonces, aunque desde el punto de vista matemático se pueda ver que pierden 2 de un sitio y aparecen 2 en otro, pues, pero realmente no es que sean los 2 los que se han perdido, sino la configuración nueva de la gente que vota, que esa es la cuestión. O sea, lo que sí que es cierto es que efectivamente para que alguien consiga representación, alguien tiene que perderlo. Tiene que perderlo. Claro. O sea, no hay ninguna... O sea, las matemáticas son así. O sea, probablemente si no nos hubiésemos presentado, o sea, si el día 15 no hubiésemos puesto encima de la mesa, la configuración tampoco sería esta. O sea, sería otra bastante distinta a esta, porque esos votos se habrían reconfigurado en otros sitios distintos. Pero bueno, la realidad es esta. O sea, la realidad es que estamos aquí 21 concejales y esos 21 pues tenemos que trabajar para tirar esto adelante. Ramón, antes nos hablaba de lo importante que ha sido el trabajo, la labor desde dentro del partido para recomponer al Partido Socialista. Un trabajo sin duda bastante arduo y durante bastante tiempo. Con lo cual, ya directamente le pedimos un análisis de esa pérdida de 2 concejales del Partido Popular. El partido que está en el gobierno pierde 2 concejales y esto, pues... en fin, es claro, ¿no? Ahí lo que de alguna manera el ciudadano seguramente ha juzgado es la labor realizada en el equipo de gobierno durante los 4 años. ¿Qué cree que ha podido ocurrir para que el Partido Popular pierda esos 2 concejales?
Bueno, pues hablar del Partido Popular sin estar ellos presentes tampoco es una cosa que me... Vamos a partir que de la base... mucho. No por nada, sino porque lógicamente a lo mejor podemos decir algo que ellos bueno, pues les gustaría. Su juicio personal, bueno, pero vamos a partir si de la base que está claro invitados y estaban. Ya está claro. Bueno, yo parto de la base de que lógicamente todo equipo de gobierno durante 4 años al final sufre un desgaste y bueno, pues en este caso yo creo que ha sido ese desgaste que ha llevado al Partido Popular, pero no desgaste ya por el tema del mismo gobierno en sí, sino tal vez por el hecho de que, bueno, pues yo creo que ha sido un gobierno que en 4 años en Ellín pues no ha hecho prácticamente nada, ha tenido una excusa magnífica como ha sido el tema de la crisis y el tema de la herencia recibida, y en 4 años, bueno, pues escudándose en esas 2 canciones que no han parado de sonar durante 4 años, bueno, pues la verdad es que ha sido un gobierno ramplón, un gobierno que yo creo que al final no ha solucionado los problemas de los ciudadanos, un gobierno que no se ha puesto al frente de esos problemas, por ejemplo el tema de los desahucios, el tema del agua es un tema importante que el Partido Popular, bueno, pues y lo hemos visto últimamente con el tema con los regantes de Agamón, Minatea y La Horca, pues les ha dado la espalda por completo, ni asistió a la manifestación en Murcia en la que, bueno, pues sí hubo representación de Ellín y estuvimos allí nosotros, y bueno, pues la verdad es que son temas. La residencia del Colegio Cruz de Mayo, yo creo que el alcalde tenía que haber hecho bandera de ese cierre para que no se hubiera producido, y tenía que haber estado al frente de cualquier tipo de manifestación en frente de la Junta y en frente del gobierno regional. Yo creo que han sido, pues en cierto modo, un gobierno sumiso y, como digo, un gobierno que no ha afrontado los problemas de Ellín. Luego se presentaron a una campaña electoral diciendo que iban a solucionar el tema de empleo, si buscas empleo vota al Partido Popular, y eso, bueno, pues después de 4 años se ha demostrado que no solamente no han creado puestos de trabajo, sino, como demostré yo en mi última rueda de prensa, al final lo que tenemos ahora mismo me parece que era de mayo de 2011 a abril del año 2015, que son los últimos datos que tenemos, creo que teníamos 90 desempleados más que entonces. Bueno, pues eso contando, como he repetido varias veces, con que los parámetros de medición del desempleo han variado, es decir, ahora mismo lo han hecho de tal forma que maquillan mucho más el tema del desempleo. También hay muchos estudiantes fuera de Ellín que están trabajando ya en el extranjero, más de 2.000 inmigrantes que han tenido que irse de Ellín porque no había empleo. Es decir, si sumáramos todos esos condicionantes, posiblemente que el desempleo hoy en Ellín no sería de 90 personas más, estaríamos hablando de prácticamente 2.500 personas más desempleadas en nuestra ciudad, y eso es importante. Entonces, esas promesas incumplidas yo creo que ha sido lo que ha pasado factura al Partido Popular. Ni las comuniones del domingo, ni el hecho de que la gente fuera a votar más o menos, al final lo que ha pasado factura es eso. Nosotros, por ejemplo, al hilo de lo que decía antes Javier, de la diferencia de votos de una candidatura a otra, me parece que es la primera vez que el Partido Socialista en Ellín obtiene más votos que la candidatura regional. Hemos sacado 80 votos por encima de la candidatura de Emiliano García Paje. Bueno, cuando anteriormente siempre era al revés, y sobre todo cuando Ajimi se presentaba también a las elecciones, que ese voto de Ajimi iba directamente en las municipales Ajimi, y después una gran parte de ese voto iba dirigido a la candidatura regional que encabezaba o bien Pepe Bono o bien José María Barrera. Bueno, pues eso es así. Yo creo que los 2 concejales que ha perdido el PP ha sido por su propia inoperancia, y sinceramente, bueno, pues yo creo que la gente también se ha dado cuenta de que 4 años con excusas no puede gobernar. Estamos en tertulia, sí. Podéis tomar, estamos valorando pues esos 2 concejales que pierde el Partido Popular. Yo, la verdad es que, primero, la excusa de las comuniones, decir que todos los procesos electorales de las municipales han coincidido con comuniones, hace 4 años, el anterior, siempre. Entonces, la participación, lo que hay que reflexionar, y a mí me preocupa, es por qué ha ido a votar menos gente que en otras ocasiones. Aquí el Partido Popular se ha dedicado a 3 o 4 cosas fundamentales que los ciudadanos pues se han dado cuenta. Se ha querido vender el tema, y se ha repetido por activa y por pasiva, el pago a proveedores de la deuda que existía. Y ese pago a proveedores ha existido, es cierto, bajo unas condiciones concretas que venían marcadas por el Ministerio de Economía y de Hacienda, pero Ellín sigue teniendo una deuda importante. Nosotros no nos oponíamos a que los proveedores que llevaban años sin cobrar no pudiesen percibir por las cantidades que se le adeudaba desde el ayuntamiento, pero sí es cierto que la deuda sigue estando en una deuda que se ha pasado de facturación a deuda financiera.
Después ha habido un abandono total y dejadez de los barrios y pedanías de Ellín. Es decir, las visitas que hemos hecho y que hemos hecho también durante los 4 años nos han demostrado que barrios y pedanías tenían un cabreo, perdonad la expresión o la palabra, cabreo impresionante, porque el trato que se le tenía desde el ayuntamiento pues era diferente a otras zonas y realmente había un trato de abandono. Después han habido errores importantes. Por ejemplo, recientemente, para la foto, el convenio con el convento de franciscanos, que siempre salen a esta tertulia, pero es cierto que son hechos que no valen para nada. Es decir, ahora tenemos una nueva legislatura. ¿Qué va a pasar con ese documento cuando seguramente todo lo que estemos configurando el nuevo ayuntamiento a lo mejor pensamos de manera diferente? Con el fracking se ha tenido posturas diferentes. Hemos presentado mociones y aquí han defendido una cosa y en otros sitios otra cosa, donde tenían responsabilidad de gobierno. Con los desahucios, nosotros hemos presentado 3 mociones en la corporación pasada, bueno, en la que aún no ha acabado en esta corporación, referente al tema de desahucios, en el tema de la dación en pago. Y al final, realmente el equipo de gobierno no ha hecho nada. Con el tema del paro, pues ahí están los datos. Es decir, yo a veces cuando escuchaba, es que el paro no ha subido más, es que ya no puede subir más en Ellín. Es que realmente la situación es tan dramática en las familias y sobre todo en las empresas, que se ha destruido tanto empleo que es que ya no se puede destruir, queda lo básico, algunas empresas de toda la vida y poco más. Después también el tema de ver cómo está la economía de las familias. Es decir, la economía de las familias, hay gente que por desgracia, nosotros lo hemos dicho y nos hemos pasado en la campaña, que hay 3 ejes fundamentales: el tema del pan, trabajo y dignidad. Es decir, hay gente que no llega a final de mes con el tema de poder tener los alimentos básicos, de poder pagar el recibo de la luz, el recibo del agua, el gas. Es decir, realmente son cosas importantes y eso es primordial. El trabajo se ha perdido totalmente en Ellín. Y después la dignidad de que los servicios sociales y sobre todo lo que realmente más está cercano al ciudadano a través de los ayuntamientos conveniados con otras administraciones se han recortado tanto que realmente lo básico de servicios sociales ha quedado totalmente fuera. Y después, algo que me parece fatal que ha hecho el equipo de gobierno. No se puede gobernar durante 4 años sin hacer nada y luego en los últimos 2-3 meses querer vender y hacer cosas con cara de pedir el voto para los próximos 4 años. Me estoy refiriendo al centro de salud. Realmente habían alternativas múltiples para poder tener el centro de salud acabado ya. No con dinero de la Diputación, como quería hacer el Partido Popular, sino de la Junta de Comunidades a través de la Consejería de Sanidad. Y, por ejemplo, una de las propuestas que a nosotros nos hubiese gustado que se pudiese haber realizado es, durante todo este intervalo de 4 años, tenemos un centro de salud número 2 con unas instalaciones importantes, nuevas, y a lo mejor hubiese sido importante, en puesto de estar pagando ese dinero de alquiler de los barracones medicalizados, pues que las consultas se hubiesen trasladado por la tarde durante un periodo concreto y rehabilitar el centro, que es lo que se va a hacer. Pues no, en época previa a las elecciones anuncian que ya está en el boletín oficial, en las obras. Eso no se puede hacer. Después el tema de el contrato de recogida de residuos sólidos, que parece que iba a ser la panacea, que se iba a poner en marcha en mayo y que esto iba a ser, pues está creando muchísimos problemas en el entorno de nuestras calles, de barrios, de pedanía. La gente está totalmente descentrada donde tiene que dejar su bolsita de basura. Es decir, un desastre. Se ha vendido el tema del contrato, que nosotros, por cierto, estamos totalmente en contra. Después el tema de la rehabilitación de juegos en diferentes parques, jardines, cosas que veníamos reivindicando de Izquierda Unida, no por nada, sino por el peligro que corrían muchísimos niños en los diferentes parques y jardines. Se rehabilitan. Y después el tema de pedanías. Se han hecho diferentes infraestructuras, obras en los últimos 2 meses en pedanías cuando no se ha hecho nada y que realmente eran las obras que no pegan los ciudadanos. Pues digo todo esto porque son errores de cálculo. Es decir, yo creo que el trabajo de un equipo de gobierno debe estar marcado en el tiempo, sí, pero en el conjunto de la legislatura y que se visualice. Y lo que puedes hacer es lo que no debe de hacer es centralizarlo todo al final con cosas concretas para que se visualice y sobre todo que el alcalde de turno, en este caso el Partido Popular, pues salga en la foto pues realmente vendiendo como que aquí se está haciendo muchas cosas y pidiendo el compromiso de los ciudadanos que nos quedan 4 años para acabar el proyecto. No, tú cuando te presentas, nosotros nos hemos presentado con un proyecto de 4 años y queremos llevar a ejecución el programa que tenemos en 4 años. Dentro de 4 años no sabemos después de 4 años no sabemos lo que puede pasar, lo que puede venir o si vamos a estar o no vamos a estar en el ayuntamiento. Bien, María Jesús.
valoramos también esa... No sé, aquí no es que me esté durmiendo, ¿no? Pero es que estoy muy cansada. Yo creo que es tontería hablar del pasado. El pasado no existe. O sea, deberíamos empezar a ver qué es lo que hacemos para ese futuro que empieza ahora y que debemos, con los mimbres que tenemos, vuelvo a insistir, pues conseguir entre todos en estos 4 años darle la vuelta. Y el objetivo es que la próxima vez, o sea, de aquí a 4 años, nadie hable mal del ayuntamiento en su conjunto. O sea, que se vea, se haya hecho lo que se haya hecho, ya veremos lo que se puede hacer, pues se haya hecho con el consenso de los ciudadanos. Los ciudadanos no son tontos. O sea, los ciudadanos tienen, en muchos casos, incluso más responsabilidad que a veces nosotros, porque están pegados a la vida real, a lo que está sucediendo. A mí no es que me gustaría, es que yo creo que es una obligación a partir de ahora empezar a contar con ellos, pero desde ya. ¿Y qué significa desde ya? Pues que los próximos presupuestos ya veremos quién tiene la responsabilidad de hacerlos, se haga con los ciudadanos, se haga realmente con esas pedanías, con esos barrios, con todos los que nos están reclamando, o sea, que no sea que la próxima vez que nos van a ver sea de aquí a 4 años para que se quejen de lo mismo. O sea, nuestra obligación es de aquí a poco tiempo, cuando se configuren los presupuestos, cuando se vea el dinero que hay, el dinero que se puede presupuestar, pues se vaya a los barrios y se diga, pues mira, hemos pensado entre todos que de todas las infraestructuras que faltan o de todo lo que se tiene que hacer, pues hemos pensado hacer en este año, en este presupuesto de 1 año, pues hacer todo esto. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Creéis que se puede mejorar? Sobre todo mejorar para ahorrar. Eso es muy importante. O sea, tenemos que conseguir cambiar del concepto de recorte al concepto de optimización, que parece que hay gente que no entiende, pero yo creo que una vez que se explica lo entiendes bien. O sea, los dineros se pueden gastar de muchas maneras, pero la mejor manera de gastarlos es de manera óptima. Y para eso, 21 personas somos pocas personas. Necesitamos a más gente que piense en más cosas. Y para eso están los ciudadanos. Entonces, de aquí ya directamente propongo que los próximos presupuestos no se lleven a pleno, se voten los plenos y después se explique lo que se ha hecho, sino se empiece a trabajar o se trabajen desde los usuarios. Porque al fin y al cabo eso es lo que se hace, yo insisto, en las empresas. Siempre que se hacen los presupuestos, antes de cerrarlos, se habla y se discute con las áreas usuarias, que se llaman en las multinacionales. Bueno, pues ¿quién es el área usuaria de una determinada infraestructura de un determinado barrio? Pues el barrio, no es ninguna otra. O sea, lo que pasa en Agramón, pues es de la gente de Agramón, son los que lo van a sufrir o disfrutar. Y eso es una de las cosas que yo pongo encima de la mesa y que tendríamos que empezar a hacer. Cuanta más gente participemos en eso, pues mejor nos saldrá. Mucho mejor nos saldrá. Siendo concejal de Economía y Hacienda, Ramón, algo parecido se hizo ya, ¿no? Me consta que alguna vez se ha comentado aquí, incluso sí, claro. con la Federación. Con FABE, que era entonces con Juan Jordán, perdón, que era entonces el presidente de FABE. Yo tuve oportunidad no sé si fueron 2 presupuestos, de no negociarlos con él, sino ponerlos sobre la mesa y aquellas partidas que realmente se podían utilizar, porque por mucho que debatamos con los ciudadanos los presupuestos de BIN, si el capítulo 1 es el que es decir, los gastos de personal, pues al final los gastos de personal van a ser los mismos. O sea, si el capítulo de intereses de deuda o amortización de capital es el que es, al final sí, pero hay un capítulo o 2, si acaso, el tema de inversiones, y el capítulo 2 de gasto corriente, que es donde aparece pues todo el tema de subvenciones y demás, que donde, bueno, pues ahí sí que podemos abrir el abanico y decir, bueno, pues recibir todas las propuestas que sean, pero hay capítulos que están totalmente cerrados en los presupuestos, que por mucho que queramos abrirlos a un debate público, pero lo que estamos hablando es precisamente de esos, de los que se dedican a la infraestructura, del poco dinero que nos queda. Sí, yo te entiendo, yo sé lo que quieres decir. Y en cuanto a lo que decías antes de que hablemos del pasado, pues lógicamente hay que hablar del pasado, hay que hablar del presente y hay que hablar del futuro, pero estamos en un momento que estamos analizando unas elecciones y yo creo que es bueno también saber dónde están los errores para que en ese futuro después no los podamos o no los volvamos a repetir, ¿no? Yo decía antes, Javier, ya hablaba del tema de pedanías y es cierto, o sea, no sé por qué motivo cada vez que el Partido Popular ha gobernado en nuestra ciudad, las grandes perjudicadas siempre han sido las pedanías y en este caso no solamente para hacer cosas nuevas que no se han hecho, sino inclusive para su mantenimiento.
Nosotros estuvimos en el meeting de Nava de Campana y bueno, pues nos pasaron un dossier en la asociación de vecinos, como me imagino que se lo ha pasado a todos los grupos políticos, y bueno, es que ver en qué estado se encuentra el campo de fútbol, bueno, y además Javier lo ha denunciado públicamente en alguna rueda de prensa, pues es lamentable. Una instalación que se dejó totalmente terminada y nueva, porque no sé si faltaba algo por terminar en los vestuarios, pero el estado ahora mismo del campo de fútbol de Nava es lamentable. Y es que no se trata de hacer nada nuevo, se trata de intentar mantener por lo menos lo que se tiene. El tema, antes hablando de empleo, se me ha pasado, y a Javier también, que además él fue el primero que lo puso en el ayuntamiento, y es del tema del plan de empleo. O sea, es que hemos llegado a un punto de dejadez o de apatía. Un plan de empleo no solamente ya que se ha solicitado o se solicitó hace 2 años, sino que en diciembre de este año pasado, o en enero, que ya se tiene la partida presupuestaria, que están los 500.000 euros, porque al principio iba a ser de 200, después de 300. Conseguimos subirlo entre todos a 500. Llegamos a un acuerdo los 3 grupos políticos, y que en 5 meses no hayamos sido, y ya nos metemos todos de alguna forma, no hayamos sido capaz de sacar ese plan de empleo a la calle, cuando con esos 500.000 euros podrían estar trabajando alrededor de 120 o 130 personas. La verdad es que es lamentable, estando en la situación de muchas familias como están, porque todos esos problemas que decía Javier, de familias que se encuentran, que no tienen para pagar el recibo de la luz, que tienen problemas pues para pagar los libros de sus hijos, etcétera, etcétera, pues seguramente de esas 130 personas, alguno se había visto beneficiado, y alguno también podría después, cuando termine esos 3 meses, irse al paro y pedir otra vez la ayuda familiar. No sé, algo, pero es que no podemos estar en esta apatía que hemos estado, o que hemos entrado en los últimos meses, en los cuales también, bueno, pues el Partido Popular, como decía Javier, se ha dedicado más a hacer campaña que hacer cosas por sus ciudadanos. Y yo, con el tema del centro de salud, pues la verdad es que es sangrante, porque se nos ha achacado a nosotros, por activa y por pasiva, el tema de las cabinas medicalizadas de ahí del barrio del hospital. A ver, esas cabinas se pusieron allí en el último año del gobierno del Partido Socialista, pero es que el Partido Popular ha estado manteniéndolas 4 años. 4 años. Quien paralizó el proyecto de la obra del nuevo ambulatorio no fue ni más ni menos que la señora Cospedal, cuando entró directamente al gobierno regional. Y yo sabéis que lo he dicho muchas veces, que me he opuesto, no me he opuesto porque lógicamente es bueno para mi pueblo, pero sí que no estoy a favor de que el Ayuntamiento de Ellín haya dejado perder una subvención de 600.000 euros para arreglar calles en Ellín, infraestructuras en Ellín y en pedanías, y los haya destinado al centro de salud cuando no tiene competencias en ello. Y yo recuerdo que inclusive, además no lo he dicho en campaña, pero ahora sí lo voy a decir, que yo presenté una moción en Diputación para que Diputación de su dinero pusiera esos 600.000 euros que realmente se han destinado al consultorio médico, al ambulatorio, y que los 600.000 euros que tenía el Ayuntamiento de Ellín para sus inversiones en Ellín, que los siguiera manteniendo. Y aún así el señor Mínguez votó en contra de aquella moción. Es decir, yo no pedía que no se dieran los 600.000 euros a la Junta para pagar el ambulatorio, sino que Ellín no perdiera esos 600.000 euros, y al final lo volvimos a perder. Pues yo creo que eso es lo que al final, entre unas cosas y otras, ha pasado factura, y sinceramente demasiado bien han salido. Decir a nuestros oyentes y a nuestros invitados que nos ha llamado hace unos minutos Manuel Mínguez, excusándose de llegar tarde, si puede llegar al programa aunque sea en los últimos minutos, venía de viaje, y dice que intentaría estar, al menos aunque fuera en la recta final del programa. Sí, yo creo que, por lo que comentaba María Jesús, no hay que olvidar el pasado, sobre todo porque en el pasado se han cometido muchos errores, en esta y en la anterior corporación, y seguramente muchas. Y en base a algo muy concreto, es decir, tenemos que aprender de los errores que se han cometido en anteriores corporaciones, sobre todo porque ni podemos estar en lo que ha ocurrido con estas cosas que hemos detallado, ni podíamos tampoco dar por bueno pues que Ellín hace 8 años pues tuviesen un presupuesto de 30 y tantos millones de euros cuando realmente no era cierto. Tú decías antes que vamos a ver los presupuestos que tenemos, está claro, es decir, diferentes capítulos. El capítulo 6 es donde se pueden hacer las inversiones, el capítulo 2 se puede ahorrar de gasto corriente, pero fundamentalmente lo que no podía ser tampoco es que tengamos y Ramón seguramente estaba en el equipo de gobierno en aquel momento y también coincidirá mejor conmigo, independientemente, es tener un presupuesto por encima de lo que vas a ingresar en la partida de gastos y realizar esos gastos.
Yo creo que la economía de un ayuntamiento es como la economía de una familia. Tienen 1.000 euros de ingresos, sí, tienen 1.000 euros de ingresos. Como la de una empresa. Bueno, yo la pongo de una familia porque la tenemos que gestionar. Y digo una cosa, en la empresa el ciudadano, siempre pongo el ejemplo de la familia, porque en una empresa el empresario es el que se juega el dinero. Pero en una casa, en una familia, el que se juega el dinero son los miembros de la familia. Y en un ayuntamiento, en una administración, tenemos que gestionar el dinero público con más responsabilidad que el de la familia, porque no es dinero nuestro. Entonces, yo lo que digo es que hemos tenido momentos donde hemos tenido presupuestos totalmente desfasados, que no eran realistas, que se realizaban gastos cuando no estaban con las consignaciones presupuestarias en esos gastos, y eso no se puede hacer. Por eso sí es importante pues mirar para atrás y ver qué ha pasado o dónde nos hemos equivocado en el pasado. Y futuro, pues claro, yo estoy de acuerdo que hay que hacer incluso otra manera de hacer política. María Jesús decía lo del tema de los presupuestos. Nosotros siempre hemos apostado porque los presupuestos sean participativos, incluso pensamos que es bueno porque facilita la actuación política de todos los grupos políticos. Si Izquierda Unida tiene responsabilidad de gobierno, o el Partido Socialista, o Ciudadanos, imaginaros que nos tendremos que definir qué actuaciones queremos hacer. Pues lo mismo, esas actuaciones son las que no quieren los ciudadanos. Y si tú haces unos presupuestos participativos, donde te sientas con los barrios, las pedanías, los clubes deportivos, asociaciones culturales, de todo tipo, y decimos, mira, este es el dinero que tenemos de estos presupuestos. Vamos entre todos a decir dónde se gestiona y dónde se gasta y qué actuación se tiene. Te están casi facilitando la labor política también. Por eso es muy importante pues el contar con todo el mundo. Nosotros lo llevamos en el programa, presupuestos participativos, constitución de consejos sectoriales de todo ámbito para que la gente pueda participar y dar su opinión, no solamente los políticos, en todos los ámbitos, sanidad, educación, barrios, pedanías, deportes. Y quiero concluir con algo muy importante, Ramón lo decía, aquí el problema prioritario que tienen los ciudadanos es el tema del paro, no nos engañemos, es decir, cuando una persona está en desempleo ocurren dos cosas, una, la desgracia que no tienen ingresos, y otra también es que entran en una rutina que a veces hay gente que lo está pasando muy mal, con depresiones, con problemas familiares, todo afecta, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular ha cometido un error en de bulto, es decir, cuando se aprueba una moción, como decía Ramón, a propuesta nuestra, pero que luego fue apoyada por todos los grupos políticos, para destinar dinero municipal, dinero de los impuestos de los ciudadanos, para algo tan demandado como el empleo, y que realmente se tenga el dinero, se tenga la consignación presupuestaria y no se lleve a cabo, eso al final lo que provoca es que la gente se siente un poco desilusionada. Y más cuando hemos tenido 2 años que se ha aprobado esa propuesta. Nosotros, desde Izquierda Unida, y si al final tenemos responsabilidad de gobierno, vamos a ir mucho más allá. Porque Ramón decía una cosa importante, es decir, ¿cuánta gente se podría haber beneficiado de esos planes de empleo? 120, 130 personas con los 500.000 euros. Pero nosotros pensamos también que tenemos que mirar en qué tipo de contratos hay que realizar. Y la gente nos está demandando en la calle también que esos tipos de contratos de 3 meses son muy válidos, es un parche, pero también hay que pensar en las coberturas por prestaciones. Y lo mismo, en puesto de un contrato de 3 meses, aunque salga menos gente a trabajar, intentar que los contratos sean de una duración de 6 meses, con el fin de que puedan tener cubiertas prestaciones, que puedan acceder algunos a la jubilación y que realmente tengan durante más tiempo cubierta lo que son al menos las necesidades básicas de tener un subsidio. Es decir, yo creo que todas esas cosas son las que tenemos que debatir, hablar. Por eso también planteamos, no sé si el Partido Socialista también lo oye en su programa, un observatorio de seguimiento del desempleo en Ellín, un seguimiento de qué soluciones podemos dar, no solamente los que estamos sentados aquí esta mañana, sino los sindicatos, los empresarios, los agentes sociales, todo el mundo que pueda decir algo en materia de empleo para dar una solución, yo creo que al problema prioritario que tienen los ciudadanos en estos momentos, y que creo que ahí sí estaremos todos de acuerdo, es en lo que tenemos que trabajar, en intentar solucionar que las tasas de paro de la localidad de Ellín empiezan a disminuir y que no estemos a la cabeza, por desgracia, en la provincia, en algo tan malo como es estar a la cabeza del desempleo. Lo hemos comentado en alguna ocasión que quizás los planes de empleo no sean la solución definitiva, ¿no? Pero tal como está la situación, las situaciones familiares, sin duda, pues hay que echar mano de todo, ¿no? Todo lo posible, y los planes de empleo pues podrían ser también al menos un parche temporal importante. Se incorpora a nuestra tertulia Manuel Mínguez, se excusaba, como decíamos, venía de viaje. Buenos días, Manuel. Muy buenos días. Bueno, pues estamos un poco analizando primero los resultados
resultados de estas elecciones, sabidos por todos, y después también, pues, estábamos ahora mismo un poco analizando esos dos concejales del Partido Popular que perdían en estas elecciones, con lo cual, pues, de forma resumida, denos eso, su punto de vista de los resultados y también de por qué cree que su partido, bueno, pues ha sido castigado, entre comillas, por la ciudadanía, retirándole esos dos concejales. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Quiero dar otra vez nuevamente la enhorabuena al Partido Socialista por haber sido el partido más votado en estas elecciones, al igual que felicitar también por mantener al Partido de Izquierda Unida esos dos concejales que tenía y que ha mantenido, y también la entrada del nuevo grupo político Ciudadanos al Ayuntamiento de Ellín con esos dos concejales que ha conseguido, en detrimento de los dos concejales que hemos perdido el Partido Popular, que, bueno, nosotros valoramos la gran abstención, una alta abstención que hemos tenido en estas elecciones, y creo que ha sido, pues, bueno, una de las consecuencias que hemos tenido en ese descenso de esos dos concejales que ha tenido el Partido Popular. Por lo tanto, bueno, pues lo que hay que hacer ahora es trabajar todos unidos para seguir adelante, y con el objetivo, efectivamente, de lo que es Ellín, de lo que creo que llevamos todos en nuestro programa electoral, el empleo fundamentalmente en Ellín, y que, bueno, pues tengo que decir que el Partido Popular ha trabajado duro durante estos 4 años en la legislatura. Es el pueblo soberano, y, bueno, pues tengo que decir que a pesar de que pueda estar disgustado por la pérdida de esos dos concejales, nosotros hemos estado trabajando, como he dicho, con esos objetivos que al final, como consecuencia de la situación económica que teníamos, hemos podido hacer, y estamos orgullosos de lo que hemos hecho, todo mi equipo de concejales, todo el equipo de gobierno, orgullosos del trabajo, y que podemos ir con la cabeza bien alta. Nos podemos ir de esa alcaldía, de ese gobierno, pues con la cabeza bien alto por el trabajo que hemos conseguido durante estos días. Y yo desde aquí quiero felicitar también a mi equipo de concejales por ese trabajo bien hecho y bien realizado que hemos tenido en esta legislatura. Pero, Manuel, no sé si han tenido tiempo, después de ya conocer los resultados de las elecciones el pasado domingo por la noche, si ha tenido posibilidad de reunirse con sus compañeros, con la ejecutiva, con bueno, pues los aficionados al partido. La única causa de la pérdida de esos dos concejales es la entrada de Ciudadanos. Es la conclusión a la que llegamos. ¿Qué ha podido ocurrir para...? No, pues estoy diciendo que han habido votantes incluso del Partido Popular, ha habido abstención, y sé positivamente que votantes del Partido Popular pues se han abstenido muchísima gente, y otros que no habrán querido, por la gestión que hayamos realizado, otros que no hayan querido votar al Partido Popular o cambiar el voto o votar en blanco. Pues bueno, pues nosotros principalmente ese trabajo que hemos hecho, ahora ha habido gente que no le haya podido gustar. Y bueno, pues yo no voy a culpar a nadie, yo simplemente que digo que la abstención nos ha perjudicado a nosotros, y que, bueno, pues es lo que hay y es lo que ha querido el pueblo de Ellín, y vamos a seguir trabajando en ello en la oposición para intentar conseguir en las próximas elecciones volver a retomar esa alcaldía, ese gobierno en Ellín, y así trabajaremos duro, apoyando lo que tengamos que apoyar, no apoyando pues aquellas cuestiones que estemos en desacuerdo, pero creo que el objetivo dentro de todos los que vamos a conformar el ayuntamiento pues tiene que ser mirando en la misma dirección, y bueno, pues en ello nos vamos a otra vez a trabajar y dejarnos nuestra piel trabajando en favor de ello. Hablamos un poquito de futuro, ya que estáis sentados aquí con nosotros, los 4 partidos políticos que tendrán representación en el Ayuntamiento de la ciudad. La fuerza más votada ha sido el Partido Socialista, pero no tiene mayoría absoluta, con lo cual aquí se abre el abanico de posibilidades, y, como decíamos, se abre también el turno de reuniones, de tendidas de mano, de conclusiones, ¿no?, antes de tomar posesión el alcalde y los concejales de sus respectivos puestos.
estos, ¿no? No sé si han tenido ya algún acercamiento, no sé, Partido Socialista, pero que también podría serlo el Partido Popular, ¿no? Llegar a un acuerdo con los otros dos partidos que poseen cada uno de ellos dos concejales, ¿no? No sé si han tenido ya algún tipo de acercamiento, es pronto, ¿no? Yo creo que en principio de quien tiene que mover fichas es el Partido Socialista, porque es el más votado, es el que tiene la opción mejor para estar en el gobierno, supuesto que con 2 votos, o bien de Izquierda Unida, o bien de Ciudadanos, o bien de los 4, bueno, pues es el que más posibilidades tiene de estar en el gobierno, y nosotros estamos también abiertos a dialogar con todos los grupos políticos, con los 4 partidos políticos, pero ya te digo que en principio quien debe de mover fichas es el Partido Socialista, ya que es el más votado, es el que tiene 9 concejales, y con 2 más, tanto de Izquierda Unida o de Ciudadanos, son los que pueden formar gobierno en el Ayuntamiento de Hellín. Nosotros tenemos más dificultad, tendríamos que estar o dialogar con los 2 partidos, Ciudadanos e incluso, y también con Izquierda Unida, para poder estar ahí en ese equipo de gobierno. Pero bueno, pues el tiempo lo dirá ahora, en estos días, donde empiezan los diálogos, las conversaciones entre todos los grupos políticos, para ver cómo definitivamente queda para esa toma de posesión el día 13. Si dejáramos hablar en este momento a los ciudadanos, seguramente dirían, pues únanse los 4 y vamos a trabajar todos por Hellín, que es lo que necesitamos, ¿no? Únanse, y olvídense de colores y pónganse a trabajar todos juntos, los 21 a una, ¿no? Ramón. Sí, bueno, nosotros mañana tarde a las 8:30 tenemos una ejecutiva para analizar todo lo que ha pasado en estas elecciones, para analizar los resultados, y también, lógicamente, tengo que escuchar la voz de los compañeros de ejecutiva, porque el Partido Socialista no es solo Ramón García, ¿no? Entonces tengo que hablar con todos ellos y escuchar sus opiniones y ver en qué dirección tenemos que ir a partir de los próximos días. Yo ya lo dije, lo he dicho desde el mismo domingo, que yo estoy a disposición de todos los grupos políticos. Nuestra intención es formar un gobierno estable antes del 13 de junio, antes del día de la investidura del alcalde y su nueva corporación, y lógicamente esa es la intención que tengo, ¿no? No quiero que después del día 13 perdamos ni un segundo en buscar composiciones de gobierno, en hablar de pactos puntuales. Yo creo que los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Hellín tienen que ir, lo tienen que tener muy claro desde el primer momento, y no tienen que tener ningún asunto en el cual se puedan despistar que no sea únicamente el de gobernar el Ayuntamiento de Hellín e intentar por todos los medios gobernar para todos. Y bueno, aquí podemos decir, los que se dejarán querer será tanto Izquierda Unida Ganemos como Ciudadanos, ¿no? Sois los que lógicamente tendréis las puertas abiertas, pero tendrán que llegar a vosotros, ¿no? Pues por supuesto que sí, y desde el primer día, si te acuerdas, el día 15 en el Cristóbal Lozano, cuando nos explicamos, se sabe cuáles son, entre comillas, las condiciones, que básicamente es una, no sé, que es construir entre todos un proyecto para allí. Y insisto, entre todos, ojalá, porque esto es lo que nos está pidiendo la ciudadanía, se pueda configurar una gestión. Y permíteme que insista, gestión, no gobierno. Una gestión de concentración, porque eso es lo que necesita una ciudad cuando está en estos niveles. Aquí todo el mundo habla de que el problema de Hellín es el paro, y yo insistí el primer día cuando me lo preguntaron, ¿cuál es el problema de Hellín? El problema de Hellín no es el paro, es la renta. Con una renta tan baja, el paro es consecuencia de la renta. Baja consumo, genera paro, eso es matemático. Y evidentemente, con rentas tan bajas, no se puede paliar o intentar paliar solo la parte de empleo, porque si se mantiene la renta baja con pequeños parches que son necesarios, es súper fundamental proteger a las familias, pero hay que darle la vuelta, hay que pensar de manera distinta para conseguir subir la renta, pero de manera rápida, porque si no, de aquí a 4 años no veremos que esto bulla. Y esas cosas tan atrevidas, o esas cosas tan arriesgadas, permitirme decirlo, solo se puede hacer desde un consenso, desde todos a una, no un proyecto en contra de otros, porque entonces no vamos a ninguna parte. Si aquí lo que se discutiese en estos próximos 4 años es si cambiar las aceras de mármol a poner un poco de oro porque nos sobra el dinero, pues probablemente sí que lo estemos haciendo, pero estamos muy mal, Y ese muy mal es lo que tenemos que entre todos apoyar.
en el conocimiento de que cada uno aporte. Yo puedo aportar una parte y otros pueden aportar otra. Y entre todos podemos sacar el GIN adelante. Javier. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo último que ha dicho María Jesús. Vamos a ver, que sea un problema de rentas. Las rentas las tienes cuando, por suerte, tienes un trabajo. En los últimos años las rentas han ido bajando no por nada. Primero porque existe una reforma laboral, una negociación colectiva que ha hecho bajar los salarios, pero a pesar de bajar los salarios lo que se ha hecho ha sido destruir empleo. Entonces, si no tienes empleo es que no tienes renta. Aquí la renta es importante pues para que la economía se mueva, pero la economía se mueve fundamentalmente si tienes trabajo. Si no tienes trabajo, da igual que tengas, porque ¿qué renta vas a tener? Una renta más alta. Sin allí, las rentas de la gente que está trabajando, pues no sé que sean salarios para tirar cohetes, pero es mucho más la población que no tiene trabajo y que no tiene ningún tipo de renta, y esa es la que realmente puede mover el motor pues del comercio, el motor realmente de una ciudad donde se mueva, ¿no? Por eso yo no coincido. Creo que lo fundamental es el trabajo, porque eso es lo que al final mueve a una ciudad a tener pues mayor consumo y sobre todo unas rentas que en estos casos, puedo insistir, no son muy altas, por desgracia, por los salarios que se cobran en ella. Después también decir que para nosotros es importante el tema de cuando decía José Aurelio, el tema de la configuración del ayuntamiento. Vamos a ver, nosotros creemos que nos tendremos que reunir. Nosotros vamos a aceptar cualquier invitación de todos los partidos políticos. Ayer, incluso por la tarde, no dejamos pasar ni tan siquiera un día. Ayer por la tarde tuvimos una reunión para empezar a evaluar los resultados y, sobre todo, qué propuestas vamos a tener a la hora de tener ese tipo de reuniones con los diferentes grupos políticos. Y nosotros tenemos un compromiso. Tenemos el compromiso con el que nos hemos presentado a las elecciones, que es nuestro programa electoral. Mal haríamos al final si en ese tipo de reuniones no pusiéramos sobre la mesa las propuestas que han sido consensuadas con los grupos, con los ciudadanos de Llín en todos los aspectos, en pedanías, en presupuestos participativos, en demandas del casco antiguo, en plataformas de estos desahucios, en diferentes propuestas que al final lo que tenemos que hacer es ponerlas sobre la mesa. Y nuestro compromiso es que si hay algún pacto, algún acuerdo, podemos llegar con los diferentes grupos que configuran el ayuntamiento, es en base a nuestro programa electoral, que es el contrato que tenemos firmado con los ciudadanos. Después la configuración, pues ya veremos a lo que pasa. Yo soy de la opinión que hay que tener gobiernos estables, sobre todo para poder sacar adelante, pues al menos un programa electoral o unas actuaciones concretas. Lo que sí está claro, y así lo digo en voz alta, que Izquierda Unida Ganemos apoyará, independientemente de que propuestas que no estén en nuestro programa electoral y que vengan de otros grupos políticos que sean beneficiosas para Llín, serán con el apoyo de Izquierda Unida Ganemos, porque en resumidas cuentas creo que lo peor que se puede hacer en un municipio es votar propuestas por el simple hecho que vengan de otro partido de forma negativa. Creo que lo que necesita Llín y sus ciudadanos es que lo que está bien, creo que es de sentido común y todos lo entendemos, lo que es blanco, lo que es negro, pues que se vote, y si algo bueno viene de cualquier partido político con representación, Izquierda Unida Ganemos lo va a presentar. Pero vuelvo a insistir, nuestro compromiso es el programa electoral, y en esa línea supongo que las próximas reuniones que vamos a tener de la Ejecutiva, también mañana por la tarde tenemos Consejo Político Provincial para definir un poco la postura en el conjunto de la provincia, es el compromiso de nuestro programa, que es con el que nos hemos presentado y con el que hemos obtenido cerca de 1.300 votos. O sea que abiertas, ¿no? Como digo, las puertas, tanto de Ciudadanos como de Izquierda Unida, a mantener esas conversaciones con el Partido Socialista para buscar la mejor gobernabilidad para el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? En resumen, podríamos decir que es así. Sí. Gestión. Bueno, también podemos denominarlo así. Manuel, hay muchas cosas que se hayan quedado ahí en la cartera, pensando en que podrían haber ganado las elecciones en esta ocasión y seguir 4 años más en el gobierno. Bueno, lo digo también para que pueda servir, ¿no?, al próximo gobierno, que las tenga en cuenta. La saben perfectamente, pues creo que todos los grupos políticos. El programa electoral nuestro estaba en la calle y por lo tanto la deben de conocer, continuar con ese esforzarnos por conseguir, y así se lo digo al Partido Socialista, porque ese parque arqueológico del Tomo de Minateda sea una realidad en
próximamente y que pueda estar abierto al público. Creo que también puede ser un referente turístico y que puede traer empleo e ingresos a la ciudad de Ellín. Por lo tanto, el que se trabaje en favor de ese tolmo, pues creo que sería lo más conveniente, al igual que ese acuerdo que ya firmamos los 3 grupos políticos en el tema del Palacio de Congresos o Palacio de Todas las Cosas, como queramos llamarle, pues el poder tener ese teatro auditorio, que aunque sí lo firmamos y firmamos esa adenda los 3 grupos políticos, pues bueno, el que en los 2 próximos años podamos tener ese teatro auditorio tan deseado para la ciudad y que creo que es la única ciudad mayor de 20.000 habitantes de toda Castilla-La Mancha que no tiene ese teatro auditorio, pues creo que se debe trabajar en favor de ello, al igual que lo llevamos al programa y fue de acuerdo, y vuelvo a repetirlo, de los 3 grupos políticos. Pues creo que hay que insistir y seguir trabajando por beneficio de nuestra ciudad. Y bueno, pues como muchas cosas, ojalá los mimbres y los cimientos están puestos en el centro de salud para que vuelva al lugar de donde nunca debió salir. Bueno, pues son los puntos estrella prácticamente de nuestro programa electoral, al igual que, como he dicho antes, el objetivo de seguir trabajando, que estoy de acuerdo con lo que decía Javier Morcillo, que lo principal es el empleo, es el trabajo, el teletrabajo, que es lo que hace que esas rentas que decía María Jesús pues sean más altas. Creo que lo más importante es que intentar que cuanto más gente tenga empleo en Ellín, creo que sería lo más positivo, y creo que ese puntito o ese objetivo, creo que lo llevamos los 4 grupos políticos en nuestro programa electoral. Yo sí quería decir antes, que se me ha pasado, con el tema también como consecuencia de que hemos perdido los 2 concejales el grupo del Partido Popular, pues anécdotas de decir que en Ellín ciudad, pues las elecciones hemos sido lo que es en Ellín ciudad los más votados. Hemos ganado las elecciones con alguna diferencia de votos a todos los partidos. Y sí es verdad que en el conjunto hemos perdido, y el más votado ha sido el Partido Socialista. 2 pedanías fundamentales como son Iso y Agramón, que bueno, pues han sido mayoritariamente votadas por el partido, votadas al Partido Socialista, y que en definitiva al final es la suma, porque todo suma, sus pedanías de Ellín suma, y al final le ha dado los votos, no la mayoría absoluta, pero sí el que sea el partido más votado. Después del trabajo que ha hecho, y lo tengo que decir y resaltar el trabajo que ha hecho pues nuestra pedanía en Iso, del sacrificio que ha hecho y cómo está la pedanía de Iso después de estos 4 años de gobierno, pues me ha parecido, y tengo que felicitar a nuestra pedanía porque ha hecho un trabajo increíble, se ha desvivido por sus vecinos. Sin embargo, el resultado no ha sido el deseado, pero como decía antes, el Partido Popular seguirá trabajando para conseguir que en las próximas elecciones, y apoyar, por supuesto, a todo el gobierno de Ellín, apoyar en aquellas iniciativas o en aquellos objetivos que ellos planteen y que estemos de acuerdo, siempre y cuando estén en beneficio de nuestra ciudad y en beneficio de nuestros ciudadanos, vamos a seguir apoyando al equipo de gobierno que se conforme en el ayuntamiento, y como te decía antes, seguir trabajando por Ellín, por la ciudadanía de Ellín y por la ciudadanía de Ellín. Nos quedan muy poquitos minutos de programa, con lo cual, bueno, pues ya en la próxima intervención a nuestros invitados les pediremos primero que nos hablen de lo que creen que ocurrirá en la comunidad autónoma, en el gobierno regional, y ya pues también, bueno, pues que si quieren nos hablen un poquito de futuro. Antes me gustaría que dieran respuesta a unas preguntas que nos envían oyentes. Dice: me gustaría preguntarle al señor Morcillo si ha puesto las correspondientes denuncias por los actos de boicot en su cierre de campaña y por los presuntos actos irregulares el día de votación, y si él considera que estos presuntos actos fueron una maniobra de una plataforma o actos individuales.
Un momentín, que continúa con algún caso más. Dice también si le parece ético, que no legal, que por supuesto lo es, la situación que ha mantenido en la pasada legislatura, estando liberado a tiempo completo y presuntamente con un familiar de primer grado como personal de confianza, sobre todo cuando habla de las cientos de familias que él mismo ha dicho no tienen para comer y pagar el agua. No tengo derecho a réplica, así que sea conciso y se lo agradezco de antemano. Bueno, a mí me gustaría saber el nombre de las personas que llaman, porque me gustaría contestar a las personas si se puede saber. Si no, claro, es muy fácil hablar contra una persona. Yo tengo esa información. Esa información, vale. Porque es un correo electrónico. Es un correo electrónico, vale. Pues después me la pasas para saber quién ha podido ser. Vamos a ver, las denuncias sí están puestas. Y de hecho, llego mucho más allá. Es decir, las llamadas a la Policía Nacional, a la Policía Local, se hicieron porque unas personas concretas estaban reventando un acto en la Plaza de Toros. Y llego mucho más allá. Hay una denuncia a nivel familiar donde en las páginas, sobre todo en los foros, pues un tema muy delicado se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional y del Juzgado de Instrucción de Ellín. Lo digo para que las personas que han llamado que lo sepan. Después el tema de lo de la liberación. Es decir, yo creo que los partidos políticos, sus asambleas y sus militantes deciden quién es la persona que va a estar liberada o no liberada en el Ayuntamiento de Ellín, cosa que ocurrirá con Ciudadanos, cosa que ocurrirá con el Partido Socialista y cosa que ocurrirá con el Partido Popular. En el momento que yo me liberé, yo no he estado 4 años liberado, he estado solamente 3 años liberado, fue una decisión de la Asamblea Local de Ellín, en su conjunto. Nadie dijo nada en contra. Y referente al tema de los familiares, porque la verdad es que es algo que seguramente pues procede de esa gente pues un poco que ha estado boicoteando la campaña, posiblemente de gente que era de Izquierda Unida y que se ha ido, funciona exactamente igual. La asamblea de cada partido, al menos en Izquierda Unida ocurre eso, los cargos de confianza los votan las personas de la asamblea local de cada partido político, al menos así ocurre en el nuestro. Y tengo que decir que el señor Juan Carlos Marín es concejal del Ayuntamiento de Ellín. Las personas que estuvieron también contratadas, hubo otra persona que estuvo contratada como es la señora Carmen Saez, junto a toda la asamblea local, fueron los que decidieron qué personas iban a estar de personal de confianza. Digo esto porque hay gente que sigue queriendo hacer daño, los ciudadanos han hablado y la verdad es lo que me gustaría lanzar un mensaje de reflexión, sobre todo a esas personas que han intentado hundir a Izquierda Unida Ganemos en Ellín y que al final no lo han conseguido. Hemos tenido muchas más cosas en contra. Hemos tenido campañas publicitarias en medios de comunicación en contra de Izquierda Unida. Hemos tenido en los periódicos campañas en contra de Izquierda Unida. Y me quedo con lo último. Es un delito que en la campaña, en el proceso de votación, gente de alguna plataforma, que no quiero decir ni tan siquiera su nombre, introduzca papeletas o folletos de su reparto que han hecho en esta campaña, fundamentalmente criticando a Izquierda Unida. Eso realmente me parece lamentable y se denunció en las actas, se ha denunciado en las actas de las diferentes mesas. Incluso me parece lamentable que la Policía Nacional tuviese que estar detrás de algunas personas que se ve que votaban en 7 colegios, porque visitaron todos los colegios casi de Ellín con ese fin. Yo creo que eso es poca democracia y a esa gente que ha actuado de esa manera, con megáfono en mano, con este tipo de actuaciones, realmente que valoren lo de realmente si son demócratas o no. Pero con el tema de los liberados, vuelvo a decir que nadie va a decir a Izquierda Unida Ganemos Ellín quién serán sus próximos liberados, que nadie va a decir fuera de Izquierda Unida de Ellín quién será su próximo personal de confianza, porque eso lo va a decir la Asamblea Local de Izquierda Unida de Ganemos, que es a la que le corresponde decidir qué personas van a estar al frente de esos puestos que comentaba pues los oyentes que han llamado, que realmente pues creo que con la explicación que he dado queda realmente contestada la pregunta. Si contestada está desde el principio, ¿no? Lógicamente pues el propio partido es quien elige a las personas que están ahí, si eso es así. Eso ocurre en todos los partidos. Dice también otro correo para el señor Ramón García: ¿cierra usted puertas a pactos de gobierno con Ciudadanos o no los descarta? No hablo de que Ciudadanos entre en el gobierno municipal, sino apoyos puntuales, a cambio de que se intente aplicar su programa. Pone aquí. Ya sé que no le gusta a María Jesús que se diga programa, proyecto, pero, en fin, pues yo creo que también está en parte contestada
la pregunta, ¿no? Sí, yo no cerrado puertas a nadie, al revés. Yo he dicho que tengo las puertas abiertas para todos, empezando por el Partido Popular, que es el equipo que ha dejado de gobernar, el partido que ha dejado de gobernar, hasta Ciudadanos, que es la última opción política que ha entrado a nuestro ayuntamiento. O sea, y más a día de hoy, que han pasado 48 horas de las elecciones y todavía no hemos iniciado ninguna ronda de contactos con nadie. Como digo, tenemos poquito tiempo. Sí que me gustaría un poco, aunque sea de forma resumida, que habláramos de la situación del gobierno regional. ¿Qué creen que va a ocurrir? Porque está la cosa también bastante ajustada. Manuel. Bueno, yo creo que el gobierno regional, pues el pacto ya estaba hecho y me parece, y tengo que criticar las palabras del señor Paje, pues cuando precisamente en las declaraciones ante todo el público decía que bueno, que hagan las elecciones y que va a ser el próximo presidente de gobierno. La verdad me parece un poco lamentable esas palabras del señor Paje, porque lo primero, que no hagan las elecciones, y lo segundo es que bueno, pues tiene mucho que decir ahí. Podemos tiene mucho que decir, porque todavía, aunque hayan hecho pactos anteriormente, las cenas típicas que siempre hemos oído hablar, pero que me parece que ante la ciudadanía el decir y el proclamarse presidente de la comunidad autónoma, me parece que tiene mucho que decir esas palabras que el señor Paje decía. Yo estoy convencido de que va a ser así el acuerdo, el pacto, porque bueno, la única política que había era echar al Partido Popular de todas partes, era luchar contra todos los partidos políticos, y concretamente pues el señor Paje creo que se columpió, y así todos los periodistas lo decían, que no eran palabras para dirigirse a todas las personas que habían allí, dirigirse como presidente que iba a ser de la comunidad autónoma. Javier, María Jesús. Sí, mira, como queráis. Con respecto a la comunidad, efectivamente, solo se quedan 3, nada más. Pero si analizas los datos antes de la reforma, o sea, antes de esa reforma que quedaron muchos menos, la cosa estaría bastante más amplia, porque habríamos entrado con 2 concejales, con 2 diputados regionales, y habría sido pues algo parecido a lo que ocurre aquí. O sea, pues 2 grandes y 2 pequeños, que la configuración sería bastante distinta. Pero esto es simplemente, lo pongo encima de la mesa, ya sé que no es así, para que se vea cómo una reforma, digamos, de la configuración de los concejales puede hacer cambiar una estructura de gobierno muy fácilmente. O sea, ahora sabemos que en la parte regional no tenemos absolutamente nada que decir, porque que es una cuestión entre 3, cuando podía haber sido bastante más amplia y bastante más positiva si hubiese sido entre 4. O 5. Bueno, pero para eso se hubiese necesitado todavía más diputados y tampoco daba. Pero simplemente comparando lo que había antes de la reforma a comparando ahora, simplemente puesto encima de la mesa. Vamos a ver, yo creo que habría que hacer 2 reflexiones importantes, no solamente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sino con la Diputación Provincial también, porque juega un papel fundamental, sobre todo para los ayuntamientos. Hay que decir que Izquierda Unida ha entrado con fuerza. Vamos a tener 2 diputados en la próxima corporación de la Diputación Provincial, incluso con una posición muy importante, ya que tenemos la posibilidad de poder configurar gobierno. Es decir, Partido Popular creo que tiene 11 diputados, PSOE 13-12-2. 11. No, somos 25. Sí. Y uno de Ciudadanos. 13 ciudadanos, sí. 11-3. Sí, 11. Sí, sí. El resultado, si no me equivoco, son 11 partidos socialistas, 11 Partido Popular, 2 de Izquierda Unida y 1 Ciudadanos. Eso quiere decir que la Diputación Provincial pues puede estar gobernada desde la izquierda. Y el papel que puede jugar Izquierda Unida, Ganemos, en la plataforma, bueno, la configuración de la coalición Ganemos Albacete es muy importante. Digo esto también porque me duele lo que os voy a decir, pero ocurre. A veces cuando tenemos diferente color político en administraciones de ámbito superior, Diputación, Junta de Comunidades,
no se trata igual a los ayuntamientos. Y eso me parece perjudicial no a los partidos políticos que estén en el gobierno, que luego puedan ser castigados, sino a los ciudadanos. Por eso creo que el primer paso es la Diputación. Nosotros vamos a tener los brazos abiertos. Yo esta mañana tengo una reunión con el coordinador regional y tenemos una rueda de prensa en Albacete para intentar configurar un gobierno de izquierdas en la Diputación. Y sobre todo también es muy importante que en la región, pues seguramente yo no sé la posición que podrá tener Podemos o no, pero sí es cierto que coincido con María Jesús cuando decía que la reforma electoral, algo que venimos denunciando nosotros años y años y años, esta y la anterior. Pero esta ha sido más perjudicial. Esta y la anterior, que realmente pues fuerzas como la nuestra necesitemos en torno a un 15 o un 16% para poder entrar a las Cortes. Digo mucho más, las Cortes de Castilla-La Mancha van a tener menos diputados que algunos ayuntamientos del conjunto del país. Es decir, eso no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, una región uniprovincial como es la región de Murcia tiene casi el doble de diputados que una región como Castilla-La Mancha con 5 provincias y una extensión enorme. Por eso la reforma electoral creo que es una de las premisas, y así el Partido Socialista se comprometió, y ojalá que sea verdad, que si tiene posibilidad de gobierno se vuelva a modificar, porque realmente cuando se dice todos los votos valen igual, pues no todos los votos valen igual, porque nosotros con un buen número de votos, o ciudadanos, o otras formaciones políticas, no podemos entrar porque no todos los votos valen igual. Pues entonces es muy importante cómo vaya a quedar la Diputación, cómo vaya a quedar la Junta de Comunidades y cómo vaya a quedar el Ayuntamiento de Ellín, con el fin de poder ver qué situación vamos a tener. María Jesús, cuando yo comentaba el tema de la Diputación y decía vamos a propiciar un gobierno para que se pueda configurar un gobierno de izquierda, nosotros que somos de izquierdas has hecho un gesto, pero vuelvo a insistir, Jolines, que aquí hay políticas buenas y políticas malas, no políticas de izquierdas y políticas de derechas. Pero que entiendas que como grupo político, como Izquierda Unida Ganemos Ellín, entenderás y comprenderás que lo que vamos a pretender es que en el Ayuntamiento de Ellín, en la Junta de Comunidades no tenemos representación, pero sí allá donde tengamos, pues intentar configurar gobiernos de izquierdas, porque por una cuestión concreta, y no es por nada, María Jesús, es que seguramente nuestros programas electorales y el compromiso, como decía antes, con los ciudadanos estarán más cercanas a las propuestas de la izquierda que a otros grupos políticos. Por eso vamos a intentar configurar. Y realmente en la Diputación pues tenemos la posibilidad de poder configurar ese gobierno de izquierda con los 2 diputados de Izquierda Unida. Entonces, pues vamos a trabajar en ese sentido, nos vamos a reunir con Ciudadanos de Izquierda Unida y con Ciudadanos. Sí, 2 diputados de Izquierda Unida. Los dos de Izquierda Unida por sí solos no valen. Sí valen. No valen para coger la mayoría, ¿no? Sí que valen. 11 o 13. 13 que valen. 13. Son 25, 13. Justo. Sí valen. Bueno, en cualquier caso, lo que a mí me gustaría, ya que hablamos de eso, déjame un segundo de la educación, que me lo tendrías que explicar. Algún día me tendrías que explicar, que soy la nueva, de todo esto que de repente, ¡pum!, entramos en una cosa con un diputado. Y yo no me había presentado eso. María Jesús, lo vas a entender porque tu partido a nivel nacional va a hacer cosas parecidas a lo que yo estoy planteando aquí, y además con unos y con otros. Lo vas a entender. Sí, lo digo porque cuando estemos dentro de unos meses y veamos a ver qué pasa en Andalucía, qué pasa en los gobiernos municipales, qué pasa en los gobiernos regionales, la postura de Ciudadanos será diferente en muchos sitios. ¿Qué pasa en el Ayuntamiento de Albacete? Y que vamos a ver qué pasa en el Ayuntamiento de Albacete. Que no está muy lejos, está en Albacete. Entonces, por eso digo... Hablaba en concreto de un parlamento al que yo no me he presentado. O sea, que es el Parlamento de la Diputación. Ni nosotros. Sí te has presentado. Ya lo sé, pero dejarme explicarme. Y de repente estamos. No, pero María Jesús, sí te has presentado. Ya lo sé, directamente. Porque al final son los concejales los que eligen a los diputados por la circunscripción concreta. Pero digo esto que cada uno va a tener una posición diferente. Entonces, Ciudadanos, igual que Podemos ahora, Manolo comentaba el tema de la postura que va a tener Podemos. Pues tiene 2 opciones, o dejar que gobierne María Dolores de Cospedal, o que gobierne el Partido Socialista con el apoyo. Pero Ciudadanos va a tener las mismas circunstancias en muchísimos sitios. Entonces, yo lo que digo, y lo digo abiertamente como coordinador provincial de Izquierda Unida,
que desde la provincia vamos a intentar configurar gobiernos de izquierdas, no solamente en la Diputación, sino en el conjunto de municipios de la provincia, donde sea posible entendimientos entre los partidos de izquierda. En unos lugares será posible y en otros lugares no. Y de hecho, en esta pasada legislatura hemos tenido alcaldes de Izquierda Unida en Chinchilla, hemos tenido alcaldes de Izquierda Unida en el Ballestero, hemos tenido alcaldesa de Izquierda Unida en Osa de Montiel, con acuerdos concretos como el que estoy comentando. Lo que sí tengo claro es que al menos vamos a tener 2 alcaldes directos nuestros. El de Socobos, que va a ser alcalde de Izquierda Unida porque ha ganado las elecciones, y el de Peñascosa, que también ha ganado las elecciones. No nos ha dado tiempo, y con esto concluyo, José Leo. No, sí, yo no tengo problema. Si sois vosotros que me decís sí, yo me tengo que ir al 10, compromiso. Sí. Pero solamente, y con esto concluyo. Sí, yo estoy aquí. Que en el conjunto de la provincia, realmente a mí sí me gustaría valorar los resultados que ha obtenido Izquierda Unida Ganemos, porque hemos multiplicado el número de concejales, hemos entrado en la Diputación, tenemos alcaldías, somos decisivos en muchísimos ayuntamientos, incluso el de Ellín, y eso quiere decir que realmente ha habido un impulso importante en el conjunto de la provincia. Es decir, es una situación diferente a la de hace 4 años, y yo solamente concluyo, con esto acabo, ya no voy a hacer ninguna valoración más porque me tengo que marchar. También tengo que decir que la postura que tiene en estos momentos Izquierda Unida en Ellín, por la configuración que se ha creado, no tiene que ver nada con la anterior corporación, ni tiene que ver nada con la corporación donde Izquierda Unida fue gobierno después de una moción de censura donde gobernó Partido Socialista e Izquierda Unida, y la lista más votada era el Partido Popular. Digo esto porque es importante, por lo que decía María Jesús, la propia configuración. En estos momentos la posición de Izquierda Unida es una posición importante, pero muy diferente, al menos esas 2 legislaturas donde al final, pues por un lado gobernó el Partido Popular porque nosotros nos votamos a nosotros mismos, y en aquella época, como sabe Ramón, hubo una moción de censura al Partido Popular donde gobernó Izquierda Unida y Partido Socialista. No tiene que ver nada. Que el escenario político ha cambiado. Era diferente. Yo solamente, perdonadme, pero sí es cierto, me tengo que marchar, porque si no, no llego a lo que... y gracias a los contertulios, como siempre, tan amables y tan cordiales en el tema del debate que hemos tenido. Muchísimas gracias, Javier. Ramón, pedí la palabra. Bueno, yo para terminar muy brevemente, 2 cuestiones. Una, por lo que decía Manuel Mínguez anteriormente, de que el Partido Popular había ganado en lo que es el casco urbano de Ellín. Decirle que que el Partido Socialista ha ganado en 22 mesas de las que son de las 37 que habían en Ellín. Es decir, hemos superado el 60% de victorias en las mesas electorales, y que que a fin de cuentas los ciudadanos de las Minas, como los del Calvario, como los del centro urbano, son ciudadanos de Ellín, con lo cual la victoria ha sido del Partido Socialista totalmente clara. Y con respecto al Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, pues yo más que pienso cómo van a quedar, es el deseo que tengo de que gobierne Emiliano García Paje, de que en Diputación tengamos también un presidente, si es posible, del Partido Socialista, y que el PSOE también gobierne allí, en todas cosas, porque pues será mucho mejor para todos que estas 3 instituciones tengan el mismo signo político, el mismo color político, porque, decía Javier antes, yo creo que va a ser mucho más sencillo. Y con el tema de la Junta, pues yo creo que después de 2 pucherazos electorales que ha dado la señora Cospedal, que primero hizo una reforma en la cual aumentó el número de diputados, y después hizo otra reforma, la última que hizo, en la cual lo redujo a más de la mitad, pues sinceramente, al final está claro que por muchas cábalas que hizo y por muchos números que hizo, sumó y restó, al final el tiro le ha salido por la culata. Ha abierto una posibilidad de debate, Morcillo, antes de marcharse, que es esto de o coinciden todos los colores de Junta, Diputación y Ayuntamiento, o la cosa no funciona bien. Esto es un debate que deberíamos tener también un día de estos, hablar de ello, porque, en fin, a los ciudadanos eso no nos parece justo, ¿no? Que esto, sí, pero para hablarlo con más detenimiento. Por eso, no tenemos tiempo, lo hablaremos en otra ocasión, pero esto tenemos que analizarlo bien, porque, todos sabemos que es así, pero no sabemos por qué. Por qué es así, ¿no? Porque no debería. Bien, pues a modo de despedida, Manuel, nos marchamos. ¿Alguna cosita más que quiera? No, nada. De esperar a esas reuniones o a esas... pues lo que queramos, como queramos llamarle. Temas de contacto. Con los temas de contacto. Como queráis, ¿no?
de todos los grupos políticos para que el día 13 pues se tome posesión de quién va a ser el alcalde. Y por eso decía al principio que quien debe de mover ficha es el Partido Socialista, que es el más votado. O sea, por lo tanto, tiene más opciones que nosotros, porque si tiene un concejal más, con cualquier grupo político, cualquiera de izquierdas o del Partido Popular, por supuesto que estaría ahí. Sin embargo, nosotros no tenemos la misma opción. Nosotros tenemos que estar de acuerdo los tres restantes para estar y formar gobierno. Decirle a toda la ciudadanía que vamos a seguir trabajando y que el Partido Popular va a estar ahí siempre apoyando las mejores políticas que se puedan llevar en el Ayuntamiento de Ellín, siempre en beneficio de la ciudad y en beneficio de sus ciudadanos, y que para cualquier tema también nos van a tener a disposición, tanto en el Ayuntamiento como en la sede del Partido Popular, para cuestiones que puedan surgir o que quieran tratar cualquier ciudadano de allí. María Jesús. Aún no sabe qué despacho le van a dar en el ayuntamiento. O si tener despacho, ya sabes que ni siquiera tengo sede. Somos un partido moderno. Hombre, una habitacioncita en el ayuntamiento tendrán, ¿no? Sí, Ciudadanos, supongo, como todos los partidos, que tienen representación política. Bueno, eso espero. En cualquier caso, yo simplemente... hay una frase de Walt Disney que dice que son muchos las manos y los corazones que contribuyen al éxito de las personas. En este caso agradezco a los 1.213 corazones y las más de 2.000 manos que nos han impulsado aquí. Muchas gracias. Ramón. Bueno, pues yo solamente agradecer, como dije anteriormente, a casi los 5.000 votantes que ha tenido el Partido Socialista en que, esa confianza que han depositado en nosotros, y también en este caso a los medios de comunicación, agradecerles por la campaña tan intensa que han llevado, que han seguido, y que sabemos que esto es así, pero que la verdad es que ha sido una jornada, una campaña electoral muy larga, al final se hace pesada, y vosotros habéis tenido un trabajo. Antes eran 3 grupos, ahora han sido 6, y el trabajo se os ha multiplicado prácticamente por 2, con lo cual he de agradeceros el trabajo que habéis desempeñado. Ha sido, como siempre, pues un trabajo que tenemos que realizar, y hemos intentado hacerlo lo mejor posible, con lo cual, decir también que en el fondo hemos disfrutado, ¿no? En muchos casos, pues eso, de colaborar incluso en vuestras campañas, ofreciendo nuestros estudios para que grabarais vuestros mensajes de campaña electoral y demás, y con lo cual, con ello también nos quedamos, ¿no? Que hemos formado parte de esta fiesta de la democracia, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata, que el ciudadano hable a través de sus votos. Gracias también a María Jesús, a Manuel, Ramón, a Francisco Javier por estar con nosotros un día más en la tertulia de Solo Radio. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Gracias también, por supuesto, a nuestros oyentes por participar y por escucharnos. Y, continuamos adelante, como siempre, en nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.